Técnicas de regresión en los sistemas de aprendizaje supervisado. En los sistemas de predicción nos planteamos diversas interrogantes, como ¿cuánto ganaré si invierto $1 en publicidad digital? ¿Qué sucederá en el mercado de acciones el día de mañana? ¿Cuánto costará un inmueble el próximo año? Etcétera. ¿Cómo podemos resolver estas interrogantes a través del aprendizaje supervisado? El aprendizaje supervisado es una técnica para deducir una función a partir de datos de entrenamiento. Los datos de entrenamiento incluyen datos de entrada y datos de salida, también conocido como resultados. La salida de la función puede ser un valor numérico, como en los problemas de regresión, o una etiqueta de clase como en los problemas de clasificación. El objetivo del aprendizaje supervisado es el de identificar una función capaz de predecir el valor correspondiente a cualquier objeto de entrada válida, después de haber visto una serie de ejemplos en los datos de entrenamiento. Para ello tiene que generalizar las situaciones no vistas previamente a partir de los datos presentados. El proceso de aprendizaje supervisado empieza con el entrenamiento de los datos que han sido etiquetados correctamente. El propósito es encontrar patrones de comportamiento de los datos y un algoritmo de aprendizaje adecuado, que se refleja en una función y que permita predecir los resultados futuros y dar respuestas a las preguntas anteriores basadas en estos datos. Por ejemplo, cuando se clasifican dígitos escritos a mano, un algoritmo de aprendizaje supervisado toma miles de imágenes de dígitos escritos a mano junto con las etiquetas con el número correcto que representa cada una de estas imágenes. El algoritmo aprenderá de las relaciones entre las imágenes y los números o etiquetas de números asociadas y empleará las relaciones aprendidas para clasificar nuevas imágenes no etiquetadas. A través de estos sistemas podemos resolver problemas de identificación de firmas digitales y realizar depósitos o cobros de cheques. El aprendizaje supervisado de máquina resuelve el problema dejando que las computadoras realicen el trabajo, identificando los patrones en los datos, encontrando los algoritmos de aprendizaje adecuados y aprendiendo de estos. La diferencia principal entre el aprendizaje de computadoras y el aprendizaje humano es que el primero se da a través de una perspectiva estadística y con el uso de computadoras. En tanto, el aprendizaje humano se da a través de una perspectiva biológica que se procesa en el cerebro humano. Existen dos tipos de técnicas en el aprendizaje supervisado: las regresiones y las clasificaciones. Las regresiones son actividades que tienen como objetivo predecir valores numéricos continuos. Por ejemplo, el precio futuro de una casa, el Producto Interno Bruto de un país, los volúmenes de venta de una empresa, los ingresos anuales de una persona, etc. Las clasificaciones tienen como objetivo asignar etiquetas o clases a entidades de datos desconocidas. Por ejemplo, asignar a una imagen la categoría de un animal como un gato, un perro, un ave, etc. Asignar una preferencia positiva o negativa a un producto o campaña de un cliente. En los problemas de clasificación los valores son discretos. En tanto, las regresiones, que es una de las técnicas del aprendizaje supervisado, la regresión es una técnica estadística que mide la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes. La regresión predice una variable objetivo dependiente continua, como por ejemplo los precios de una vivienda, los ingresos anuales de una persona, etc., basadas en datos de entrada o variables independientes. La variable objetivo se dice que es continua porque no tiene vacíos o discontinuidades entre un valor y el siguiente. Por ejemplo, el peso o la altura de una persona. De otro lado, las variables discretas pueden tomar un número determinado de valores, como por ejemplo el número de hijos de una familia o la cantidad de artículos en una canasta de compras. La predicción de los ingresos anuales, por ejemplo,
Es un problema de regresión clásico por la naturaleza de los datos, que es alimentado de datos de entrada que incluyen, entre otros, años de estudio, años de experiencia laboral, puesto en el trabajo o código postal. Estas características pueden ser numéricas, como por ejemplo los años de estudio, o de tipo categoría, como por ejemplo el puesto o cargo en el trabajo de la persona. El modelo necesitará tantas observaciones o registros de datos de las variables de entrada y la variable a predecir, que en este caso son ingresos anuales, tantas como sea posible, de modo que el modelo pueda aprender de las relaciones entre la variable ingreso anual y las demás variables de entrada. Los datos se dividen en datos de entrenamiento y datos de prueba. Los datos de entrenamiento están etiquetados y permiten el aprendizaje del modelo. Los datos de prueba no están etiquetados y no se conoce el valor de los ingresos que se está tratando de predecir. Es importante que el modelo pueda generalizar situaciones que no han sido encontradas anteriormente para que pueda ejecutarse correctamente con todos los datos de prueba. Al problema de predicción de ingresos anuales puede ser aplicada la regresión lineal basada en mínimos cuadrados ordinarios, que es un algoritmo que se acomoda a la variable objetivo y a las variables de entrada. La regresión lineal basada en mínimos cuadrados es una técnica estadística basada en una línea en el plano cartesiano que muestra las relaciones entre la variable dependiente Y y una o más variables independientes, x1, x2, x3, etc. Este modelo lineal puede emplearse para predecir los ingresos anuales basados en una variable como el número de años de estudio superiores que ha llevado a cabo una persona. La regresión lineal es un método paramétrico, es decir, un método que establece anticipadamente el tipo de relación, en este caso relación lineal, entre la variable objetivo y las otras variables de datos. Por ejemplo, si nuestro modelo de predicción de ingresos anuales basados en el número de años de educación superior fuera el siguiente, y igual a B0 más B1 por X más E, donde B0 es el punto de intercepción de la recta en el eje Y, B1 es la pendiente de la recta, es decir, cuánto aumenta o disminuye el ingreso anual por cada año de estudio superior. Aquí el objetivo del aprendizaje supervisado es aprender a determinar la función de predicción, es decir, determinar los parámetros del modelo B0 y B1, que minimizan el error en las predicciones. Por lo tanto, para encontrar los mejores parámetros debemos, primero, definir una función de costo o función de pérdida que determine la inexactitud o error de la predicción del modelo. Segundo, encontrar los parámetros que minimicen la pérdida, o mejor dicho, que aseguran una precisión en las predicciones tan alta como sea posible. En forma matemática, podemos analizar la función de costos o pérdida. Esta comienza con el cálculo de las diferencias entre los valores reales Y y los valores de predicción del modelo, Y sub I. Esta nos da una primera medida de la precisión de las predicciones de nuestro modelo. De otro lado, el promedio de las diferencias entre los valores de predicción y los valores reales al cuadrado penaliza las grandes diferencias entre estos valores y ayuda a encontrar la medida de lo bien que la línea se ajusta a los datos reales o a la función de costo. En un problema sencillo como este, una solución cerrada ayuda a calcular el parámetro B1 o B1, que minimiza la función de costo, pero a medida que esta función crece en complejidad, encontrar una solución cerrada no es factible. Este hecho obliga a emplear un método iterativo denominado gradiente descendente, que nos ayuda a minimizar la compleja función de costos. Gradiente descendente. El objetivo de este método es encontrar el valor mínimo de la función de costo o pérdida del modelo a través de una interacción o cálculo continuo hasta que se obtenga el menor valor de la función. El gradiente descendente es la base de aprendizaje en muchas técnicas de aprendizaje de máquina. Por ejemplo, es fundamental en Deep Learning para entrenar redes neuronales.
también es necesario para la regresión logística, y en muchos casos al hacer regresión lineal o polinómica es mejor usar el método de gradiente descendiente que el de los mínimos cuadrados. Cuando estamos resolviendo problemas con una sola variable, el error cuadrático medio tiene forma de parábola con dos variables, y con tres o más variables es difícil de saber la forma que tiene, ya que necesitaríamos 4 dimensiones o más para visualizarlo. Creo que la mejor forma de explicar lo que es el gradiente es decir que es una generalización de la derivada. En matemática, la derivada de una función mide la rapidez con la que cambia el valor de dicha función matemática, según cambia el valor unitario de su variable independiente. El gradiente es el conjunto de todas las derivadas parciales de una función. En el caso de Machine Learning o aprendizaje de máquina, estamos interesados en el gradiente de la función de costos. Regresando a nuestra fórmula matemática de costos, podemos ver que hay dos variables B0 y B1, y que el resto de las variables X su Y, Y su Y y N son determinadas por los datos de entrenamiento. El propósito reside en minimizar el valor de esta función. Costos. La función podremos abreviarla y comenzar con la iteración asignando valores supuestos a B0 y B1, de modo que se busque minimizar el valor. A continuación se calculan las derivadas parciales de la función de costos con respecto a cada parámetro B0 y B1. Las derivadas indican el incremento o disminución del costo, incremento de la incertidumbre de la predicción, ante una variación unitaria de B0 y B1. También indica cuánto aumentaría el ingreso anual asumiendo que si B0 es igual a 0, aumenta la incertidumbre o la falta de precisión del modelo de predicción. En forma similar, se incrementa el estimado del ingreso anual de cuánto un nuevo año de educación superior afecta el ingreso B1, cuánto se incrementa la pérdida o falta de precisión del modelo. Si la derivada parcial con respecto a la variable B1 es negativa, entonces un incremento de B1 disminuye el costo, o mejor dicho, aumenta la precisión del modelo. Y caso contrario, si la derivada parcial es positiva, un incremento de B1 genera un aumento de costo o aumento de las diferencias. Si el valor de la derivada parcial es 0, entonces B1 no cambia porque se ha alcanzado el valor óptimo. Se debe continuar hasta alcanzar el valor más bajo que minimiza la pérdida o maximiza la precisión del modelo. Por último, el sobreajuste. Un problema usual en el aprendizaje de máquina es el sobreajuste. Este se presenta cuando una función puede explicar muy bien los datos de entrenamiento de los que el modelo ha aprendido, pero que a su vez no puede generalizar casos que no ha visto con los datos de prueba. El sobreajuste entonces se presenta cuando el modelo aprende en exceso a partir de los datos de entrenamiento, hasta el punto que selecciona caracteres o valores que no son representativos de los patrones en el mundo real. Esto es problemático cuando nuestro modelo aumenta en complejidad. El subajuste es un problema relacionado a lo anterior, que se presenta cuando un modelo no es suficientemente complejo como para capturar la tendencia subyacente de los datos. Hay dos maneras de combatir el sobreajuste. Primero, utilizar más datos de entrenamiento. Lo menos aconsejable sería sobreajustar los datos con un modelo de aprendizaje basado en un único conjunto de datos de entrenamiento. Y lo segundo es el uso de regularizadores o regularización, es decir, agregar penalidades a la función de costos que construye un modelo que asigna mucha fuerza explicativa a las funciones o permite que muchas funciones se tomen en cuenta.